La macabra historia de la familia Berlanga. Mi abuela solía contarnos esta historia que sucedió en su pueblo, en un estado del centro del país, hace más de medio siglo. Un caso verdaderamente escalofriante. La familia Berlanga, una de las más acomodadas de la zona, vivía en una enorme hacienda en el pueblo. A pesar de ser considerados los más ricos, la gente decía que tenían negocios en las grandes ciudades, pero optaron por seguir viviendo en el pueblo. Aunque nunca se involucraron en política, en el pueblo siempre hubo extrañas desapariciones. Al principio, eran hombres que se rumoreaba que se habían ido al norte a trabajar, pero luego empezaron a desaparecer jóvenes, chicas, niños e incluso familias enteras. La gente comenzó a vivir con miedo, rodeada de historias de brujas y espantos. En la noche, llegaban para llevarse a los habitantes de la zona. Las historias se contaban con disimulo y mucho miedo en las charlas de las visitas, pero nada de eso estaba cerca de la verdad. En una ocasión, un campesino salía con una carga de chiles para la gran ciudad de Guadalajara, a unos kilómetros de la hacienda de los Berlanga. Una chiquilla de 12 años se atravesó corriendo en el camión pidiendo ayuda. El asustado campesino la dejó subir y uno de sus ayudantes que bajaban en la parte de atrás se acercó a ayudarla. La niña estaba llena de heridas de mordidas profundas, con marcas que parecían ser de dientes humanos, algunas pequeñas y otras grandes. Cuando la limpiaban, tocaron su hombro y la niña siguió de dolor al descubrirse que le habían arrancado un gran pedazo de carne del hombro, una herida muy profunda. La marca era de un mordisco enorme y asqueroso. Conscientes del peligro, aceleraron y la niña les repetía que no fueran al pueblo por ningún motivo, porque la policía no iba a ayudarles. En la ciudad hablaron con la policía. Un investigador visitó el hospital donde se encontraba la niña y luego de hablar con el campesino y el peón, el joven ayudante salió rápidamente después de pedir permiso al campesino para ausentarse un momento. Sin embargo, nunca regresó al hospital ni al pueblo, lo que causó temor en su familia. Se rumorea que algo terrible le sucedió. Al día siguiente, el investigador regresó al hospital, donde descubrió que el campesino se había negado a dejar a la niña. Antes de continuar, ¿qué opinas de lo que te estamos contando el día de hoy en esta historia de terror? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Si te está gustando el video y estamos logrando asustarte, regálame un like y compártelo para que los demás también puedan verlo. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido a futuro. Continuemos. En esta ocasión, el investigador estaba acompañado por un hombre elegante, un poderoso empresario que resultó ser rival de negocios de los Berlanga. Este empresario les prometió justicia, a pesar de que los Berlanga estaban protegidos por la policía del pueblo y las autoridades estatales. Se dice que el misterioso empresario incluso habló con Miguel Liman, quien estaba a punto de asumir la presidencia. Poco después, cientos de policías llegaron al pueblo y entraron armados a la hacienda de los Berlanga, donde los peones y trabajadores defendieron ferozmente la propiedad. La familia, incluyendo las criadas, atacaba a las autoridades al entrar. Testigos aseguran que parecían animales salvajes y que no dejaban de luchar hasta recibir varios disparos. Lo que encontraron en el lugar horrorizó a muchos. Cientos, literalmente cientos de cuerpos a medio comer, incluyendo ancianos, hombres, mujeres y niños. Incluso niños en edad en la que apenas podían caminar habían sido devorados. Años atrás, la familia había decidido llevar su poder al límite. No conforme con aprovecharse de la gente del pueblo y enriquecerse a su costa, habían empezado a fascinarse por probarlos, por devorarlos, por realizar rituales horrendos y monstruosos en los que iban comiendo a los vivos poco a poco, mientras otro grupo de víctimas observaba llena de terror, esperando su turno. Una joven logró escapar luego de haber sido capturada junto a su hermana cuando era su turno de participar en el ritual. Ambas pelearon con todas sus fuerzas para salvarse. La hermana mayor, de unos 14 años, atacó ferozmente a Miguelito, el más joven de los Berlanga, y le arrancó uno de sus ojos. Mientras una de las hermanas sufría el ataque brutal de Miguelito y los demás miembros de la familia Berlanga, la otra logró escapar, pero lamentablemente fue encontrada agonizando cuando la policía llegó. La familia había estado reteniéndolas y torturándolas durante 2 días, dejando marcas en sus cuerpos,
pesar de que algunos sobrevivieron, los Berlanga nunca fueron llevados ante la justicia, excepto el patriarca de la familia. Años después, se rumoreaba que un hombre con un parche en el ojo caminaba entre las ruinas de la hacienda, alimentando así la historia que seguía circulando en la comunidad. Me intriga saber cuánto tuvieron que pagar los Berlanga por su libertad, en qué ciudad o pueblo se refugiaron y si todavía siguen con sus actividades macabras. Cada vez que veo noticias sobre personas desaparecidas, pienso en ellos. Y es que en un principio los políticos solían visitar a esta peculiar y extravagante familia. Todos se preguntaban por qué, a pesar de su gran éxito. Vivían en un lugar tan pequeño y con tantas carencias. Los empleados de la familia hablaban muy bien de sus jefes, aunque a veces los trataban verbalmente de manera agresiva, pero luego los compensaban con dinero que no podían rechazar. Los trabajos iban desde la limpieza y la cocina hasta la cosecha y el mantenimiento de la hacienda, y muchos otros puestos más. Cada vez más trabajadores se sumaban para servir a los Berlanga. Se rumoreaba que si tenías mucha suerte, alguno de los miembros de la familia te elegía para ascender, lo que significaba que te enviarían a algún estado de la República para estudiar y trabajar. Esta información se supo cuando algunos reclutadores en la hacienda desaparecían sin dejar rastro y nunca volvían. Sus familias decían que habían sido elegidos para mejorar su vida con la promesa de enviarles dinero para ayudarles, aunque una vez que dejaban el pueblo ya no volvían a tener ningún tipo de comunicación con sus parientes y optaban por tratar de escapar de la hacienda, eran despedidos de manera brusca y no se les daba ninguna explicación. Los Berlanga seguían solicitando más y más trabajadores, desde niños hasta adultos. Con el paso de los años, la cantidad de trabajadores que la familia supuestamente ayudaba era demasiado alta y preocupante. Nunca volvían a comunicarse con sus familiares ni a visitar el pueblo del que eran originarios. De repente, la hacienda dejó de reclutar gente y los sirvientes y obreros recibieron un gran cambio en su bienestar, estando disponibles día y noche para trabajar, pero con prohibición de revelar cualquier información sobre sus patrones y actividades en la propiedad. Esto causó un cambio en el pueblo, como si una energía pesada se apoderara de la población, volviendo el lugar más lúgubre. Las ausencias eran demasiadas y quienes quedaban eran en su mayoría ancianos que no podían hacer mucho por sí mismos. Además, el crimen empezó a aprovecharse de la situación con robos y otros delitos. Las desapariciones de niños y jóvenes eran frecuentes, pero los dueños de las haciendas, especialmente los Berlanga, parecían inmunes a los problemas. Una noche lluviosa en la ciudad de Guadalajara, una camioneta con 2 personas a bordo intentaba transitar por un antiguo camino de terracería. El conductor, José, un hombre mayor que transportaba verduras, decidió tomar el viejo camino en lugar de intentar incorporarse en la autopista para ahorrar tiempo. A pesar del mal tiempo, tanto José como su joven copiloto Ernesto parecían tranquilos. A pesar de los rayos y el aguacero, Ernesto confiaba en la experiencia de José para manejar el vehículo a través de las pronunciadas curvas. La visibilidad era mínima, con apenas 2 metros entre los faros de la camioneta y las últimas gotas de lluvia en la oscuridad. Dentro de la camioneta reinaba un silencio sepulcral, interrumpido por el sonido de las gotas de lluvia golpeando con fuerza el techo de lámina vieja. Don José conducía con paciencia, mientras su ayudante iba absorto en sus pensamientos, observando fijamente la luz de la camioneta que se perdía entre las curvas, los árboles y la oscuridad formando una especie de túnel que parecía conducir directo al infierno. De repente, en medio de la oscuridad, una pequeña silueta atravesó el camino y se detuvo frente al vehículo. Don José se asustó y frenó bruscamente. El chirrido de las llantas rompió el silencio con miedo. Ambos hombres bajaron del vehículo para encontrarse con algo espeluznante. La silueta pertenecía a una niña de unos 12 años que tambaleaba por el frío de la tormenta. Su vestido estaba sucio y manchado de lodo y lo que parecía ser sangre. Pronto la subieron a la camioneta. La pobre niña estaba tan aterrorizada que parecía estar retirando, gritando que no la aburrieran. La silueta cruzó el camino y se colocó frente al vehículo. Don José se asustó y frenó bruscamente. El chirrido de las llantas rompió el silencio con miedo. Ambos hombres bajaron del vehículo para ver con sus propios ojos algo aterrador. La silueta resultó ser una niña de unos 12 años que se tambaleaba frente a ellos debido al frío de la tormenta. Su vestido estaba sucio, manchado de lodo y lo que parecía ser sangre. Pronto la subieron a la camioneta. La pobre niña estaba tan aterrorizada que parecía estar delirando, gritaba que no la mordieran. Más tarde gritaba que no se la comieran. Estas palabras desconcertaron mucho a los hombres, sin saber a qué se refería. Continuaron el camino con prisa, buscando un médico que la pudiera curar. Ernesto miraba de reojo a la niña y trataba de adivinar qué le había pasado.
La poca visibilidad no le había permitido darse cuenta de que ella estaba perdiendo sangre de uno de sus hombros y de sus piernas. Lentamente y con mucho cuidado, cubrió el hombro de la niña y se horrorizó al ver que le faltaba un trozo de músculo. Parecía que alguien la había mordido. Es terrorífico pensar en lo que esa pobre chica atravesó, pero sin eso probablemente nunca habrían podido acabar con la ola de asesinatos de la familia Berlanga. Esto ha sido todo por hoy. No olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas contenido de terror a futuro. También no dudes en compartirlo y dejar tus comentarios. Queremos saber tu opinión.